¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Huella Cultural. Y os quiero decir que os doy la enhorabuena y las gracias por estar nuevamente aquí en el programa de Huella Cultural. Para mí es un placer enorme, que sé que nos estáis viendo, porque cada vez me llegan más mensajes de todos los países hispanohablantes, incluso de Canadá, Estados Unidos. Yo súper agradecido. Recibo mensajes, más mensajes. Para mí esto es una noticia muy grande. Vemos que vamos avanzando, vamos pasito pequeño, pero vamos avanzando, que es lo importante. Vamos haciendo ruido, que es la parte principal del programa. Ya sabéis que Huella Cultural es un programa 100% cultural, válgame la redundancia, pero con el objetivo de promocionar a todas las personas que pasan el programa, en este caso a nuestro amigo y escritor que viene del programa, que se llama Daniel Mateo, pero siempre nos tenemos que entretener, que os aseguro que nos va a entretener porque es un placer hablar con este hombre y sobre todo aprender de él. Sabéis que en Huella Cultural tenemos que aprender de cada una de las personas. Así que vamos a dar paso a Daniel Mateo. Muy buenas. ¿Qué tal, Salva? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí, como bien has dicho, pasito a pasito, qué importantes son los pasito a pasito, ¿eh? Qué lejos nos pueden llevar si los damos con un poco de cuidado. Quería darte las gracias por haberme invitado a este programa y a todos los que nos vean y nos escuchen, que para mí pues es un detalle maravilloso que agradezco mucho esta oportunidad y que hablemos sobre todo de poesía, de esa cosa tan extraña y tan normal que es la poesía al mismo tiempo. Una cosa muy bonita, que es lo que como yo siempre digo, que lo que hablaban nuestros abuelos cuando se iban a la guerra y le mandaban las cartas a nuestras abuelas. Me acuerdo yo antiguamente cuando me las leían. Qué cosa más bonita, ¿no? Sí, la poesía siempre ha estado ahí, está de muchas maneras. Ya hablaremos de un poco más profundamente más adelante, pero yo creo que la poesía está mucho en los ojos del que mira y que poesía puede ser casi cualquier cosa. Una hoja cayéndose de un árbol puede ser poesía. Depende un poco de una conciencia, ¿no? De una intención y de una capacidad de observar de cierta manera. Y es verdad que en España cada vez cuesta más trabajo encontrar poetas, ¿no? Sí, la poesía es verdad que los poetas en general es verdad que es algo que bueno, dentro de lo que es el fenómeno literario, ¿no? de los escritores y demás, pues bueno, un porcentaje aún más pequeño los ocupamos los poetas. Aún así, como bien dices, la poesía es algo que ha estado desde el cantar de los cantares y mucho más allá. Y bueno, yo creo que es una cosa que pertenece al ser humano, la llevamos dentro. Yo creo que es algo que yo que me dedico al tema de lo visual, creo que juego mucho con la metáfora, que al final es un recurso poético, y creo que la poesía, tanto como la creatividad, es algo que todo ser humano tiene, por no decir casi todo ser vivo, esa creatividad y esa capacidad. Algunos pues tienen a lo mejor la habilidad o la predisposición de desarrollarlos más y otros pues no, porque a lo mejor no lo creemos o no nos vemos capaces. Parece que solo son estos que se llaman artistas intocables los que tienen el poder de la creatividad. Y yo creo que una señora que va a tender la ropa y se queda sin pinzas y averigua cómo tender el último calcetín, eso es creatividad aplicada y es algo precioso. Y está en la vida cotidiana. Bueno, yo quiero resaltar una cosa aquí, y es que hay que decir que en mi pueblo, yo vivo en San Roque, la ciudad de San Roque, donde se reside la de Gibraltar, deciros que aquí está enterrado uno de los grandes poetas, como es José Cadalso, sí, que falleció aquí, y lo tenemos enterrado aquí, y eso, una de las grandes obras, Las cartas marruecas, que eso no podemos olvidar, que yo creo que eso hemos estudiado todos en el instituto. Sí. Eso es fijo, ¿eh? Sí, es clásico. Eso es clásico. Y la verdad es que lo tenemos enterrado aquí. El otro día me estaban preguntando mucha gente por mi localidad y digo, qué grande poeta, qué grande, qué gusto leer a escritores así como José Cadalso. En este caso te vamos a leer a ti, Daniel. Qué gusto y placer me llega a mí desde la Huella Cultural para leer esta poesía. Pero ahora hablando de todo esto, cuéntanos, para todas las personas que están entrando, ¿quién es Daniel Mateo? Bueno, esa pregunta es compleja y sencilla al mismo tiempo para mí, porque es algo que todavía no se termina de contestar del todo. Yo creo que llevo 43 años intentando contestar esa pregunta
y ahí sigo hasta donde llegue, ¿no? Se seguirá contestando hasta el último día, ¿no? Y ahí será ya la última rúbrica y ahí sí a lo mejor, pasa que ya no podré contestarlo yo, pero bueno, creo que es una pregunta muy interesante en su sencillez porque, bueno, soy una persona que se va construyendo un fruto del árbol de la experiencia y de sus vivencias y bueno, soy una persona que busca la magia, que está un poco semioculta en todas las cosas pequeñas y las grandes, que aprecia la bondad, aprecia el detalle en lo sencillo. Soy una persona que me considero que, pues como ya he adelantado antes sobre la creatividad, creo que es algo muy, muy valioso que tenemos el ser humano y yo es algo que tengo muy presente y que aplico. Mi profesión es director artístico director de arte en una productora de efectos visuales, o sea, que hago para cine, series y claro, pues yo aplico esa poesía, como decía antes, o esa creatividad en mi día a día, ¿no? Y si algo he aprendido en todo este tiempo, en todos estos años que llevo dedicándome a ello, es que primero creo que tienes que sentir una pasión, ¿no? Y una ilusión. Creo que es la semilla que hace que luego todo pueda brotar. Sí. Con eso, con una práctica, ¿no? Y un desarrollo, yo creo que cualquier persona puede hacer cualquier cosa. O sea, lo que sea. Me ha encantado tu presentación y vamos a dar paso a las personas que están ya en el programa, que ya nos están escribiendo, que yo espero que podáis hacer cualquier pregunta que queráis, que Daniel os lo va a responder con todo el cariño del mundo. Ya está aquí Isabel Martín, que nos está viendo desde la Bahía de Cádiz, que seguramente estará en Playa Victoria, viéndonos con el móvil. Tenemos a María Roser Samón, que es una gran escritora. Damián Requena, ¿qué decir de Damián? Y nada, podéis hacer todas las preguntas. Vamos a sortear un libro un poquito más tarde, cuando entren más gente, porque poquito a poco están entrando. Y nosotros vamos a seguir con la entrevista, Daniel. Nada, bienvenidos a todos y cada uno de ellos. Un placer, muy agradecido. ¿Desde cuándo escribes? Pues desde que empecé a escribir, desde que me enseñaron a escribir, queriendo o sin querer, o sea, la pregunta la voy a maquillar un poquito y es como, mejor desde cuándo escribo con una intención artística, ¿no? O con una intención sí, de expresividad artística. No sabría decirte, porque yo es verdad que el arte, a mí siempre soy ilustrador, siempre me ha gustado dibujar y desde niño hasta ahora nunca he parado de dibujar y a la vez tenía como una sensación de que más que un canal o un lenguaje concreto donde podría yo expresarme, lo que era más importante en mí era la necesidad de expresarme, más allá del canal que fuera, ¿no? Que bueno, esto conecta mucho con lo que hemos hablado antes. Yo creo que escribo con intención, pues yo creo que a partir de a lo mejor de la pubertad o algo así, donde ya a lo mejor mi personalidad se estaba definiendo un poco más, son épocas como todo es muy intenso, ¿no? La energía, todo es como muy, muy dramático. Entonces, yo creo que ahí como empezó un poco a brotar la sensibilidad para poder escribir de una manera artística, ¿no? Y poder jugar con pequeñas intenciones de lo que es la poesía. ¿Esa intención que tú has transmitido por medio de la poesía te ha servido un poco como de terapia? Sí, totalmente, totalmente. Y además el libro tiene un germen que viene de una especie de terapia, de cómo trascender un capítulo oscuro y cómo eso convertirlo en algo luminoso. Sí, o sea, de todo lo malo sacar algo bueno. Siempre, siempre. ¿Y se puede? Yo creo que sí, yo creo que es que se puede. Creo que tenemos que estar preparados, tiene que llegar el momento. O sea, creo que hay un valle de lágrimas, hay una travesía por el desierto que todos tenemos que atravesar y que todos hemos atravesado o atravesaremos. Y creo que primero hay que aceptar esa travesía.
hay que entrar en ella y hay que saber que ahí hay que seguir, hay que caminar. Y se sale, porque de las travesías no hay nada que dure para siempre, ¿no? Entonces, cuando salgamos de esa travesía, yo creo que ahí seremos distintos, habremos crecido y ahí habremos obtenido ese aprendizaje que nos ha dado pues esa adentrarnos, ¿no?, en el bosque oscuro o en el camino torcido. Perfecto, Daniel. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro y dónde lo podemos adquirir? Pues mi libro se llama Perder la herida. Ahí lo tenemos. Y bueno, lo podemos adquirir bajo demanda en cualquier librería y lo podemos adquirir en Amazon. Si me escribís a mí, pues yo os lo puedo facilitar y os hago una dedicatoria a modo de verso, que me gusta dedicar los libros con un pequeño verso en cuanto a lo que la otra persona un poco me sugiere. Y nada, y eso es. Mira, si tú me lo permites, yo voy a leer la dedicatoria que me pusiste. Por favor, es tuya, es toda tuya. Porque, te lo he dicho al empezar el programa, tienes algo que me llama mucho la atención. Creo que eres una persona que transmite y me puso la dedicatoria para todas las personas de Huella Cultural, me puso que la cultura derrumbe las puertas, los muros y las cárceles del alma. Vale. Si esto un poeta se lo escribe a una persona, ¿tú qué crees que le puedo sentir yo? Pues eso me lo tienes que decir tú, lo que puedes sentir. Yo creo que, bueno, o sea, ha sido un poco justo cuando yo te envié el libro con mucha ilusión y con mucha gratitud. Claro, yo cuando firmo un libro siempre hago un verso así un poco espontáneo, me dejo un poco llevar. Y bueno, yo la imagen que tengo de ti pues es una persona que coge la cultura como concepto, ese concepto abstracto y tan raro y tan difícil de definir, lo abre las ventanas y si la ventana está cerrada le das una patada y la sacas fuera. Y eso me parece algo valioso, bonito y me pareció interesante reflejarlo en esa dedicatoria. Pues yo te lo agradezco de corazón porque me acuerdo que llegué de trabajar y lo traía mi mujer y me dijo, ¿te la he dedicado? Y yo dije, por favor, léeme la sinopsis, léeme la dedicatoria, disculparme. Y a mí me llegó al corazón. Es decir, cuando tú lo pusiste, es como si me hubiese respondido el alma. Ustedes pensarían que yo estoy hoy loco o cualquier cosa, pero fue así. Fue la sensación que tuve, es decir, de mi corazón hizo boom. Y Qué fue bueno. como un estallido de todo lo malo que llevaba a lo mejor de trabajar tantas horas, de a lo mejor los problemillas que te sugieren, que surjan en ese momento, salieron. Y me encantó. Qué bueno, pues mira, ya más que satisfecho yo para mí es un honor y bueno, pues, entre otras cosas, para eso puede servir la poesía. Igual que para mí la palabra servir y poesía no deberían estar casi nunca juntas, pero bueno, a veces nos tenemos que hacer ayudar del arte, ¿no?, en sí. Pues yo te lo agradezco enormemente. Mira, antes de que ya vamos a empezar a hablar sobre tu libro, ya quiero que tú me lo des sangre entero, me lo cuentes entero, pero vamos a ver, porque me han hecho preguntas las personas que están en directo y me dice, Damián Requena nos dice, si lo ha olisqueado Salva, ya ha pasado la prueba de fuego. Es que Damián, ¿qué pasa tiene? No es poca cosa. Mira, y Damián también nos dice, ¿qué le recomendarías a alguien que no tiene la afición por la poesía? Que no es su caso. ¿Qué le recomendaría entiendo, para leer, ¿no? Un poeta para leer, ¿no? Que no tiene afición, ¿sí? Que no tenga afición. Pues es verdad que la poesía, iba a decir la filosofía, no sé por qué, la poesía tiene un primer muro que es complejo, que es un poco el afán que tiene el ser humano de querer entender todo a la primera, ¿no? Querer buscar lo literal en todo lo que nos llega. Claro, la poesía no entra por ahí, la poesía yo creo que no entra directamente. La poesía entra por lugares que no son los oficiales y que no son los preestablecidos. Entonces, yo creo,
hay poesía de todo tipo. Hay poesía más figurativa, donde todo es más directo y se puede entrar más frontalmente. Y hay poesía que es totalmente críptica y que probablemente ni el propio autor sea consciente de lo que ha escrito, ni siquiera él mismo lo pueda llegar a entender. Algo más dadaísta, ¿no? Más azaroso. Hay muchísimos. Yo voy a nombrar a dos como que para mí son maravillosos para introducir la poesía y que son dos grandes maestros. Uno es Benedetti, que creo que habla del amor y habla de muchas otras facetas del ser humano de una manera muy sencilla, muy directa y precioso. Vamos, me pongo a los pies de Benedetti. Y otro es Walt Whitman. Pues Hojas de hierba es un libro precioso, muy directo, muy, muy fácil de comprender, pero bueno, entramos en el tono de poesía a niveles magistrales y que son fáciles de entender, porque es verdad que, bueno, a lo mejor un William Blake o un John Keats o un Rilke, a lo mejor de primeras, a alguien que no esté habituado a la poesía puede ser un poco más violento, ¿no? Puede ser este muro que decía al principio de la respuesta, ¿no? Que es, y justo por querer entenderlo y no llegar a entenderlo, nos genera un rechazo y podemos abandonar. No sé quién decía alguien por ahí que la poesía es maravillosa, es que la poesía es maravillosa. Entonces, cualquier persona que pueda entrar en ella, poco a poco, pues no se va a arrepentir, garantizado. Perder la herida. Háblanos sobre ella. Perder la herida. Pues Perder la herida es un libro que justo como hablábamos antes, pretende ser una transformación, una especie de transmutación de algo negativo en algo positivo. Aunque los temas que habla cada poema son temas muy genéricos, muy arquetípicos, la madre, la vida, la naturaleza, el amor, la noche, el día, la pretensión es como coger algo muy universal, pasarlo por mi punto de vista y por mi situación en un momento concreto, porque probablemente en aquel momento pues hablé de noche de una manera y a lo mejor si ahora compongo un poema de noche probablemente sea otra cosa distinta. Tienes razón. Puede que haya ahí como unas gotas en común, pero probablemente sea muy distinto. Y bueno, todo esto, el comienzo fue porque como de algo oscuro, algo un poco doloroso, de una pérdida muy grande que tuve en mi vida, como eso, a raíz de un proceso, me llevó a transformar, ¿no? De ahí, bueno, no sé si me estoy adelantando a que me puedas preguntar algo parecido, de ahí un poco al título, ¿no? A mí en terapia me acuerdo una vez que me dijeron, Dani, todos tenemos una herida y la tuya es la pérdida. Y a mí eso me marcó, me hizo, aparte de que fue como un buen jarro de agua, iba a decir fría, pero no, era más bien templada, de autoconocimiento, así en la cara, ¡fua! Y dije, ¡buah! Claro, mi herida es la pérdida, pero si yo supero mi estado, la herida ya la he perdido, ¿sabes? Entonces, de ahí viene, ¿no? Perder la herida. Es como llegar a coger esa herida que todos tenemos, usarla como algo positivo, enseñarla con orgullo y crecer. Para eso sirve, para crecer. ¿Y qué es lo que quieres transmitir tú exactamente con el libro? ¿Qué es lo que quieres hacer que el lector diga, wow, me ha encantado? Pero tú... Pues, sí, perdona, no. Bueno, pues más que pretender, pues un poco conecta con lo que comentaba antes en cuanto a cómo leer poesía, más que pretender un mensaje concreto, es compartir un punto de vista, o unas sensaciones o unas emociones que tengo yo ante unos conceptos concretos, ¿no? De los que hablo, pues universo o mito o soledad, ¿no? Pues, o pérdida, ¿no? Hablo de esos conceptos en concreto y, bueno, me gustaba tener como pequeñas figuras estéticas en la poesía, como por ejemplo que en todos los poemas aparece la palabra herida, de alguna manera. Me parecía interesante que cada poema tuviera su pequeña herida.
intrínseca en ella. Pues igual que te he dicho antes, Dani, que te estaban viendo, estaba Isabel viéndote desde Playa Victoria. Aquí nos dice Salvador Cruz que está viéndolo con su mujer con el móvil, porque si se le va a quedar sin batería le va a dar algo. Así que muchas gracias, de verdad, Salvador. Ya sabéis que podéis hacer preguntas que Dani la va a responder y además vamos a hacer un sorteo en breve, así que animarse. Nos está hablando de su libro, Perder la herida, que ahora nos va a leer un poema, si me lo permites, Dani. Pero antes, claro que sí. Tengo aquí un comentario que ha hecho una seguidora que yo se lo voy a comprar, pero además la vamos a hacer en forma de pregunta. Ella te dice, por medio de la poesía y escritura en general, ¿se puede gestionar el duelo? Yo te voy a hacer preguntas. Por medio de la poesía y escritura en general, ¿podría gestionar el duelo? Pues yo creo que, o sea, por medio de la poesía y la escritura en general se puede gestionar el duelo y por medio de otros canales. Yo creo que al final lo importante es cada uno intentar encontrar cuál es su catalizador, cuál es su alambique que hace destilar, ¿no?, una cosa y que tenga su proceso para llegar ahí. Hay gente que lo gestiona bailando, hay gente que lo gestiona caminando por el bosque y disfrutando de la naturaleza, hay gente que lo gestiona haciendo boxeo. Yo creo que yo no soy quien para decir se gestiona así, porque yo no tengo las respuestas de nada, tengo las preguntas de todo, pero respuestas de nada. Entonces, se puede gestionar por la escritura, por la poesía, leyendo o escribiendo, por el cine, por muchas cosas. Yo creo que lo importante es que cada uno tenga en ese proceso de duelo como su momento de autoobservación, su momento de ver qué es aquello que se parece a una ventana donde por ahí podemos abrir y rascar un poquito de luz que salga. Entonces eso nos permite salir, ¿no?, y sentirnos un poco libres y un poco liberados de esa mochila, ¿no?, que puede ser una pérdida y demás. Yo creo que cada uno tiene que buscar su ventana, su puerta y tener un poco esa decisión y esa valentía, levantarse, ir hacia ella y atravesar. Bueno, Dani, deleítanos con un poema, por favor. Vale. Bueno, voy a leer uno que se llama Vida. Silencio. Algo surge. Suena un chasquido. Vibra, recorriendo las cadenas que sujetan la inmanencia. Comienza el transcurrir sobre una lámina de tiempo que de todas sus formas se decanta por la recta. Reconoce el observador, la corteza de la herida, la frecuencia que se desliza a este lado de la casa. Muta vacío en una carne que procura dibujar el mayor número de contornos, y los que no pueda, aquí dentro, los imagina. Recoger dicha que filtre la gota de sudor, testigo del pasado y el futuro que acunan los ciclos. Manosea el sabor rojo de los jugos que se engullen a sí mismos. El espacio es llenado con los objetos que lo contienen y en su surgir se desplaza por todas las distancias que puedan tocar un final. Mientras tanto ríe y escupe sobre el terrón de tierra, en el canto de fuerza que consagra el jadeo. Por su desplazamiento se elimina el error del fuego, que tan solo pretende devolver el origen poseído. Cierra la boca. Comienza el viaje interior que se va llenando de un pretérito permanente, a raíz de aquello que se expande. Vibra, suena, sueña y regresa al mutismo del que surgió. Silencio. Cuéntanos sobre ella. Pues bueno, este poema que a mí me parece como muy, muy poderoso,
tiene una característica, es que cuando lo vemos escrito, bueno, aparece la palabra silencio y el poema en sí está escrito entre paréntesis, que es, bueno, como una especie de metáfora visual de lo que puede ser la vida, ¿no? O sea, antes de nacer hay un silencio, que puede ser nada o todo, vamos a ver, ya lo hablaremos cuando lleguemos ahí. Abrimos el paréntesis, pasa toda esta cosa loca en la que estamos metidos, se cierra el paréntesis y llegamos a otro silencio, ¿no? Como digo, ya veremos. Pues los seguidores están hablando, no están en silencio. Pues me alegro un montón y nada, doy millones de gracias, millones de gracias. Pues digo, aquí no se quedan en silencio, están escuchando. Hay ruido, ¿no? Por ahí. Hay ruido, aquí están todos escuchándote, están disfrutando porque cuando nos viene un poeta, incluso nos viene cualquier escritor de otro género, pero más bien un poeta, disfrutamos escuchándote. Y ¿nos podrías leer la sinopsis? Sí. Bueno, tiene un poco que ver de esto que ya hemos hablado y demás. Y bueno, aquí está concentrado y puesto un poco ya de una manera un poco más con más retórica, ¿no? Digamos. Todos tenemos una herida. La mía es la pérdida. Identificarla es hallar la puerta que cruza de lo personal al abismo del universo. Allí las semillas aguardan el germen de lo posible. Todos tenemos una herida. ¿Cuál es la tuya? Búscala. Reconoce su motivo. Recorre sus rojas lindes. Y justo cuando la tengas delante, piérdela. Conserva tan solo su memoria, el eco de su mensaje y lo bello de su surco. Así tu vuelo, en sencilla victoria, será liviano y claro. ¿Cómo has dividido el libro? ¿Lo has dividido por partes o has puesto todos los poemas en sí? Pues el libro, bueno, tiene el orden del libro tiene un poco lo que a mí me ha sugerido cada uno de los poemas. Tiene una particularidad y es que entre poema y poema hay una página donde hay un verso, que esto, bueno, no lo suelo explicar porque, bueno, me gusta dejarlo así que cada uno lo vea, pero bueno, yo creo que es interesante a lo mejor destaparlo de alguna vez, de alguna manera, ¿no? Bueno, entre página y página entre poema y poema hay un verso que ocupa solo una página, que eso realmente es un poema que está, digamos, desgranado durante todo el libro, que es el poema que se llama Perder la herida, pero no tiene ni título ni nada. Entonces, bueno, para leer ese poema completamente deberíamos tener hacer ese ejercicio de ir página a página, verso a verso, para componer ese poema. ¿Te ha costado mucho trabajo seleccionar esos poemas para este libro? Porque seguramente tendrá muchos más, ¿no? Pues tengo muchos. Esta selección, la verdad es que sí me costó mucho trabajo de cómo llegar o sea, de cómo esos conceptos universales, que yo intento como hacerlos un poquito, humildemente lo intento, siempre con mucha humildad, ponerlos juntitos, ¿no? Y llevarlos aquí y bajarlos a la tierra. Cómo hablar de ellos y de cómo hablar de algunos que sean antagonistas entre sí, ¿no? Como noche o día, vida, muerte. Hay un poco jugar un poco con la dualidad o la dicotomía de algunos conceptos. Entonces, bueno, me ayudó eso para seleccionarlo y también un poco lo que son mis pasiones y mis intereses personales. Lo veo muy interesante, Daniel. Mira, yo quiero hacer una pregunta. Hoy en día se habla mucho de la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que se está hablando acerca de recrear poetas de otras generaciones. Poetas, por ejemplo, se ha hablado de Rafael Alberti, de ponerle voz a esas imágenes. Creo que salió hace poco a la televisión y la verdad que me impactó mucho. Pero decían que Lorca no tenían la voz registrada, no tenían la voz para ponerse. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial, con respecto a la poesía? Bueno, el tema de la inteligencia artificial yo creo que tendríamos que hacer otro canal de Facebook que se llame Debatamos sobre la inteligencia artificial y ahí podemos llenar ríos de datos. Yo creo, o sea, he debatido mucho además en mi profesión, en todo el tema del diseño y el cine, pues con el tema de las imágenes está también.
a la orden del día. Yo voy a intentar contestar de una manera muy sencilla. Yo creo que dejemos a la IA que sea IA y dejemos al humano que sea humano. Ya está. O sea, la IA hará lo que tenga que hacer, pero yo tengo una necesidad de escribir, o tú, por ejemplo, tienes una necesidad de escribir, escribirás y seguirás escribiendo, más allá de que haya una IA o no la haya. Pero ¿y con respecto a recrear a otras personas ya fallecidas? Bueno, yo ya muchas veces con amigos lo he comentado. Digo, bueno, veremos, siempre digo la misma broma, ¿no? Veremos Casablanca 2 con Humphrey Bogart resucitado, ¿no? Y estará ahí. Y fíjate, ya no es ninguna locura, ya está ahí. ¿Ya está ahí? Bueno, yo creo que, supongo, es que es muy difícil, ¿no? Porque el panorama es como muy brumoso, ¿no? Es difícil verlo. Yo creo que ahora, pues a lo mejor como novedad y como que todo es muy apabullante, se verán muchas cosas muy locas y no sé si, bueno, ahí entraremos en los límites de muchos planteamientos éticos y morales que ahí vamos a entrar, a ver qué pasa. Complicado. Y también supongo que se regulará de alguna manera. Tampoco es una solución de nada, porque, bueno, lo contendrá un poquito, pero siempre que se ha hecho la ley se ha hecho la trampa, ¿no? Clásica frase que sirve para hoy y para siempre. Para siempre. Muy complejo, es un tema muy complejo. Yo personalmente, pues bueno, a mí me gusta, yo creo que no habría que recrear nada. Yo creo que la vida es un camino que va avanzando y yo creo que lo interesante es que pasen cosas nuevas, que los que vinieron y dejaron su legado bonito y su huella así marcada, Lorca, Alberti o quien sea, maravillosos, que estén ahí, que podamos acudir a una estantería, coger un libro de ellos, de cualquiera de ellos y disfrutarlo y deleitarnos, y que entre lo nuevo, ¿no? Que venga lo nuevo y que vengan ideas nuevas en la literatura, en el cine, en el arte, ¿no? Y que seamos nosotros. Que evolucionemos. Sobre todo, que no nos dejemos abrumar por las inteligencias artificiales. Que seamos humanos y que sigamos haciendo lo que hacemos los humanos. Que es ensuciarnos, después limpiarnos, escribir, sudar, todo, que hagamos todo. Ya está. Este tema lo vamos a debatir aquí en Huella Cultural Salón porque creo que es muy interesante. Es que tiene miga. Eso tiene miga para el rato. Así que os lo digo a todos los seguidores que haremos una mesa redonda para darle un poquito más de juego, para hablar un poco más con varias personas. Que te invitaremos, Daniel, para que tú estés en ella. Encantadísimo. Y cuéntanos un poco más sobre el libro. Háblanos sobre la portada. Bueno, la portada la voy a mostrar un poco para tenerla muy sencilla. Es una portada, es diseño de mi pareja, Sandra, que me ayudó muchísimo en todo el proceso del libro, la cual se lo tengo súper agradecido y, bueno, eternamente. De hecho, pues la dedicatoria es para ella, que no puede ser para otra persona. Y nada, la portada tiene un concepto muy sencillo, que es esa especie de hoja o de rama de color rojo que simula una herida. Simula una herida la cual tiene vida en sí misma, ¿no? Por concepto. Sobre un color que es un ocre muy clarito que puede simular una piel. Ya está, tiene un poco, es esa metáfora visual. Muy sencilla y muy elegante, sí. Sí, muchas gracias. Y el título por lo que has dicho, ¿no? Perder la herida. Ya creo Eso es, perder la herida como ese concepto de transmutar una vivencia oscura y cómo llevarla a nosotros y cómo aceptar al final, bueno, pues esta frase que se dice mucho, ¿no? Cuando vayamos a morir es mejor que dejemos un cadáver feo porque eso significa, y lleno de heridas y de magulladuras y con mala pinta, porque eso significa que hemos vivido bien, que en un cadáver súper bonito, porque eso significa que hemos estado demasiado tiempo en una lata de conservas o algo parecido. Bueno, gracias a todas las personas que estáis siguiendo el programa, que estamos disfrutando un montón de Daniel Mateo. Vamos a hacer el sorteo. Así que dime un número del 1 al 10, Daniel. Así ya directamente, ¿no? Así. Sí, directamente, un número del 1 al 10. El 8. El 8.
a Pili Fernández. Así que, Pili, un beso enorme. Un placer para Pili. Se lo dedicaré con unos versos y, vamos, un placer y un honor para mí que pueda ir el libro para Pili. Claro que sí, espero que disfrutes un montón del libro y nosotros vamos a seguir. Mira, Damián te dice, vaya por el hacedor, otro carnero sacrificado en vano. Bueno, que no ceje en sacrificar carneros. Hay que seguir, Damián, hay que seguir intentándolo, hay que seguir disfrutando de las entrevistas. Mira, Salvador Cruz dice, qué maravilla de entrevista. La maravilla es de tener a este invitado hoy aquí. Muchas gracias. Tener gente humilde, tener gente sincera y tener gente con ilusión cuesta mucho trabajo hoy en día. Pues te lo agradezco muchísimo, Salva. A ti y a todos los que nos están viendo ahora y en el futuro, y sobre todo por darme esta oportunidad de hablar un poquito de poesía y pues claro, pero que no nos vamos, ¿eh? No nos vamos todavía. Perfecto. Nosotros seguimos, que aquí la gente escucha gracias y dice, ya han terminado. No. Es verdad, sonaba despedida un poco, ¿eh? Tenéis que sentar un poco el culete en la silla y tenéis que estar disfrutando de la cultura. La cultura no acaba nunca. Dani, léenos la poesía, por favor. Claro que sí, es un placer. Pues voy a leer Universo. Ok. Hacia afuera. Por el grito que pregunta tu origen. La extensa parte ínfima llena de vacío. La partícula y su energía. La porción. Un cajón abierto. Mis manos en forma de cazo. La línea que, para perder aliento, cortamos. El fondo de la herida, con todas sus estrellas. El inalcanzable horizonte de la mota de polvo. El pensamiento que no te abarca. Hacia adentro. A través de la exhalación que parte la materia. El relato que comienza con el estruendo de luz. El punto que marca el centro del cráneo. Los monstruos esféricos que habitan la casa. El paso expansivo que curva la distancia. Cualquier ley que pueda ser destronada. Nuestro terco afán por llenar de sílabas el único verso que no conocemos. Cuéntanos sobre ella. Pues, bueno, aquí quería hacer un ejercicio de concebir el universo, algo que es inconcebible, así como de base, pero bueno, jugar a ello, ¿no? Y hablar un poco de cómo es el universo en cuanto a toda la creación, a todo lo creado, desde un punto de vista, desde nosotros mismos hacia afuera, como desde nosotros mismos hacia adentro, que probablemente no sabría decirte dónde hay más espacio, si de nosotros hacia afuera o de nosotros hacia adentro. Entonces, bueno, con eso quería jugar con figuras poéticas y retóricas que hicieran pensar como conceptos muy grandes, muy descomunales y como muy, muy enormes, pero de una manera más introspectiva. De hecho, hay un cambio, cuando hablamos de hacia afuera, realmente está el bloque de lo que sería hacia adentro y viceversa. Porque también me gusta que nada sea férreo y así, todo al final se puede replantear y se puede, como antes hemos hablado, se puede reinterpretar incluso. De hecho, una de las virtudes y de las maravillas que tiene la poesía es que el lector la haga suya. Yo cojo un poema, lo leo y ese poema en ese momento es mío y es mío junto con la emoción que me ha provocado. Y este poema, pues, yo lo he escrito, pero es de quien lo lea, sin más. Wow, eso es bellísimo. Yo siento que es así, No, yo creo que vaya, estoy contigo. Es que el poema es de quien lo lea, al fin y al cabo. Eso es lo que has dicho, vaya, eso va a quedar aquí grabado, va a quedar reflejado, porque es algo súper bonito, bello en la palabra en sí.
Qué bueno. Yo no sé, Dani, pero está todo el mundo aquí contigo, como decimos aquí en Cádiz, flipando. Bueno, yo estoy flipando también, estoy súper a gusto y hablar de poesía, porque claro, no puedo. Mira, María Roser, que quiere este libro, vamos, encantadísimo, por favor. Vamos, es un honor. Los libros de poesía son los únicos que me permito subrayar. Eso es otro tema, lo de subrayar y doblar libros, las páginas y demás. Yo soy de los que doblan un poquito la esquinita por la página que me gusta, que como dato curioso y absurdo, cuando un libro me gusta mucho, pues doblo casi el 90%, un poquito la esquinita. A lo mejor muchos grandes lectores me van a matar por este sacrilegio al objeto, pero claro, cuando un libro te gusta mucho y doblas el 80% de las páginas, es como si no tuvieras doblada ninguna página realmente. No has marcado nada, ¿no? Entonces, claro, pierde un poco su función y eso sí es verdad que me pasa. Yo soy diferente. Yo te puedo decir, cuando a mí me gusta un libro mucho, se nota porque estoy todo el día oliendo. Yo me leo una página y lo huelo y al final el libro queda un poco destrozado, pero no puedo evitarlo, no puedo. Es que, bueno, es verdad que para mí es importante leer en formato físico. Siempre. Creo que o sea, me gusta el objeto, el objeto en sí del libro. Entiendo los libros digitales, sobre todo por la capacidad. No, yo no. Bueno, claro, o sea, puedo entender, ¿no? ¿Por qué podemos? Yo no tengo libro electrónico y no me gusta. Pero bueno, puedo entender que alguien que tenga un espacio pequeño y demás, pero bueno, que está la cosa bonita de donar libros cuando ya los has leído, que tengan sus otros caminos, ¿no? Entonces, fíjate, Damián dice, todo iba bien hasta que había empezado a mancillar libros. Lo de olerlos ya es de otro plano. Yo me quedo, el tuyo, Damián, va a quedar igual, pero es que no lo puedo olvidar. María José dice, doblar nunca, pero subrayar sobre los poemas que más me llegan dentro, eso es muy bonito. Qué bueno, qué bueno. No, o sea, yo, claro, es algo muy personal. Yo es que a mí me gusta esa idea de que los objetos están para usarlos y como antes he hablado de nuestro propio cuerpo, creo que los objetos también hay que usarlos y si se tienen que deteriorar por el uso, bienvenido sea, ¿no? Es mi opinión personal y también tengo mis pequeñas joyitas que están en su fundita. O sea, también me pasa. Tu opinión personal, súper respetable, igual que toda, porque yo lo huelo. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo porque yo lo hago. Fíjate, María José dice, el olor de los libros es maravilloso, Damián. Pero bueno, y los que me llegan a mí, que me mandáis ustedes con todo el cariño, tienen un olor doble. Así que os lo agradezco, igual que se lo agradezco a Daniel Mateo. Daniel, para mí es un placer haberte tenido en mi programa en Huella Cultural Salva, el programa de todo, donde hemos estado impacientes, te han estado haciendo preguntas, impacientes por saber más sobre él, por escucharte recitar 2 poemas, que para mí es un placer enorme. Te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir de todo el mundo y ahora continúo yo. Perfecto, pues muchas gracias, Salva. Gracias a todos y a todas los que habéis estado pendientes de la entrevista. Y nada, me despido simplemente diciendo lo que he dicho al principio. Creo que la poesía es de todos, el arte es de todos, el consumirlo y el hacerlo, y que está dentro de nosotros y lo podemos potenciar porque es parte de nuestra naturaleza. Sin más, un beso muy grande para todos. Gracias a ti, Daniel, y gracias a todas las personas que habéis seguido el programa un sábado más, porque os lo pasáis pipa, porque estáis aprendiendo, estáis disfrutando, estáis escuchando cultura, que es lo más bonito, porque ya sabéis, y se lo he dicho antes a Daniel, que la cultura y la escritura es una carrera de fondo y a la guerra no podemos ir solos, tenemos que ir en compañía y tenemos que disfrutar. Yo creo que lo estamos consiguiendo cada sábado, así que sin más, os dejo tranquilo que podáis disfrutar un poco también en familia. Daniel, lo que te he dicho, para mí es un placer tener a personas como tú, que te lo he dicho que me lo transmites desde el primer día. Y muchas gracias a todas las personas. Así que os mando un beso y nos vemos cuando, aquí en vuestro programa, en Huella Cultural Salva, el próximo sábado. Así que nos vemos. Tenemos una semana para ir pensando qué pregunta hacer. Un saludo.